el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu, Padre, y todo será creado, renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que ha iluminado el corazón de tus fieles con el luz del Espíritu Santo. Concédenos que guiados y animados por ese mismo Espíritu sabremos que da bien, gozemos siempre tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra persona su alabanza. Señor, ven nuestra ayuda, apresura en su corriente. Bendiciones, ¿cómo están todos? Por aquí bien, en el Espíritu de Dios. En esta noche vamos a tener un tema muy importante. Vamos a hablarle en esta noche del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros, los que somos de la renovación de los grupos carismáticos, muchas veces no entendemos que el Espíritu Santo es el protagonista de los grupos de oración. Muchas veces se nos olvida. Pero en esta noche el Señor quiere recordarte a ti y a mí, como dice el título de la lectura, guiado por el Espíritu. Muchas veces en los grupos de oración nosotros cometemos varios errores que debemos de corregirlos. A mí me ha tocado mirar personas que comienzan a orar por una persona y le imponen la mano en la cabeza y comienzan a torcerle la cabeza para los dos lados, a torcerle la cabeza para allá y para acá, para allá y para acá. O si no, le ponen la mano en la cabeza y le tiran la cabeza para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, y le tiran la cabeza para atrás, hasta que tumban a la otra persona. Y eso para mí no viene del Espíritu de Dios. Ahora bien, cuando es el Espíritu que actúa en una persona para obrar en la otra persona, en un servidor para obrar en una persona que está orando, para mí debe de imponer la mano al pasitico, que con trabajo la otra persona sienta la mano en la cabeza. Y tú y yo como servidores debemos de entender que es el Espíritu Santo de Dios que actúa, no tú y yo. No el hombre, no la fuerza del hombre. Muchos tumban a la otra persona con la fuerza del hombre y eso no viene del Espíritu. Y si tú y yo estamos guiados por el Espíritu, tenemos que hacer la cosa del Espíritu, dejarnos guiar por el Espíritu, no por nada ni nadie más, solamente por el Espíritu Santo de Dios. Y muchas veces también cuando se va a orar por una persona, poniéndole gente atrás a la persona para pararla. Si es el Espíritu que actúa en la persona y descansa en el Espíritu, no se va a golpear, porque el Espíritu Santo de Dios sabe lo que hace. El Espíritu Santo no golpea a nadie. Si usted y yo caemos en descanso en el Espíritu, a través del Espíritu Santo, tú y yo no nos vamos a golpear bajo ninguna circunstancia, porque el Espíritu de Dios sabe lo que hace. Vamos ahora a leer la palabra de Dios que está tomada en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 5 y siguientes. Se leen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu nos guía. Los que viven según la carne van a la cosa de la carne, y los que viven según el Espíritu van a la cosa del Espíritu, pero no hay sino muerte en lo que ansia la carne, mientras que el Espíritu anhela vida y paz. Los proyectos de la carne están en contra de Dios, pues la carne no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede someterse. Por eso los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ustedes ya no están en la carne, sino que viven en el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, por eso nos dice el apóstol Pablo, el Espíritu nos guía. Tú y yo, como seguidores de grupo de oración, tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu de Dios. Solamente por el Espíritu de Dios. Por eso nos dice el apóstol Pablo que los que están en la carne van a la cosa de la carne
y que lo que estamos en el Espíritu, vamos a la cosa del Espíritu. Pero muchas veces se nos olvida a nosotros que estamos en el Espíritu y cometemos tantos errores en los grupos de oración. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a que cada día más sea el Espíritu Santo de Dios que nos guíe a cada uno de nosotros. Para cuando vamos a orar, oremos según el Espíritu y nos olvidemos de la carne. Me olvide de mí mismo, que no soy yo el que actúo, que no soy yo el que hago la obra, que es el Espíritu Santo de Dios que hace la obra, no es el hombre. Por eso nos dice la palabra que los que están en la carne, dice que ni siquiera pueden agradar a Dios. Entonces, ¿para qué tú y yo vivimos entonces en esta vida si ni siquiera podemos agradar a Dios? Si estamos en los deseos de la carne, en la borrachera, en adulterio, en fornicación. Esas son las cosas de la carne. Y ahí que muchos hijos de Dios están entrados en las cosas de la carne, donde ni siquiera pueden agradar a Dios. Y nos dice la palabra que el Espíritu anhela vida y paz. Y si tú y yo tenemos el Espíritu Santo de Dios, nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, entonces tú y yo buscamos las cosas del Espíritu, predicamos la palabra de Dios, oramos por los demás, aconsejamos a los demás y podemos hacer entonces muchas cosas a través del Espíritu Santo de Dios, pero tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios, no por nada más ni nadie más, solamente que sea el Espíritu de Dios que me guía a mí y te guía a ti para la gloria de Dios. Por eso nos sigue diciendo la palabra que aquel que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Imaginémonos cada uno de nosotros, si el Espíritu de Cristo no vive en mí, entonces yo no soy de Cristo, dice la palabra. Y por eso nos sigue diciendo la palabra que los que están en la carne solamente se preocupan por las cosas de la carne, por los vicios, por la prostitución, por la brujería, por el chisme y por hacerle maldad a los hermanos. Pero los que estamos en el Espíritu ya tenemos que dejarnos guiar por el mismo Espíritu de Dios, dejarnos guiar por el Santo Espíritu de Dios y buscar entonces las cosas del Espíritu que tú y yo sabemos cuáles son. Tú y yo sabemos cuáles son las cosas del Espíritu y muchas veces nos dejamos guiar por la carne. Porque nos descuidamos la oración, nos descuidamos los sacramentos y nos descuidamos las cosas que el Espíritu te exige a ti y me exige a mí para vivir una vida en el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos que vivir en el Espíritu Santo de Dios y olvidarnos de toda aquella cosa que la carne quiere que nosotros hacemos y no podemos hacerla bajo ninguna circunstancia. Porque si el Espíritu Santo de Dios habita en ti, habita en mí, entonces nosotros no somos cualquier cosa. Nosotros no podemos vivir en los deseos ratreros de la carne, en aquellos deseos de la carne que a diario el maligno quiere atacarnos a nosotros por ahí. Pero nosotros de inmediatamente tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios que venga en nuestras ayudas, que venga a auxiliarnos como abogado nuestro que es tuyo y mío, el Espíritu Santo de Dios. Entonces tú y yo tenemos que vivir en el Espíritu, buscar las cosas del Espíritu, no importa lo que pase en tu vida y en mi vida, no importa que me duela, no importa lo que yo tenga que dejar, tengo que seguir viviendo una vida en el Espíritu, una vida de santidad, una vida de paz, una vida de amor, una vida fraternal, que yo pueda abrazar a los demás, que yo pueda sonreírle a los demás. Si yo vivo en el Espíritu, tengo que sonreírle a los demás, abrazar a los demás. Y si tengo que pedir perdón a los demás porque ofendí, si vivo en el Espíritu tengo que hacerlo. De inmediatamente tengo que hacerlo. Porque si el Espíritu Santo de Dios vive en mí, vive en ti, no puede haber odio en nosotros. No puede haber pleitos, rivalidad en nosotros. Todas esas cosas en el nombre de Jesús tenemos que echarlas afuera para la gloria de Dios. Y como te decía, hermano, ahorita,
Tenemos que tratar de vivir en el Espíritu de Dios. Buscar la cosa de arriba. Buscar la cosa del Espíritu Santo de Dios. Y pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé la fuerza del Espíritu. Para que cada día podamos seguir luchando por el reino de Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Como dice la palabra, que nadie puede decir bendito sea Dios sino bajo la opción del Espíritu Santo. Y por eso tú y yo tenemos que vivir en el Espíritu Santo. Caminar en el Espíritu. Y donde quiera que tú y yo vayamos, que los demás noten que en mí, en ti, vive el Espíritu Santo de Dios. Ya, hermano, para terminar, quiero decirte a ti, como servidor, y yo como servidor, que nos preocupemos de las cosas del Espíritu, que busquemos las cosas del Espíritu y que vivimos las cosas del Espíritu cada día más y más para la gloria de Dios. Bendiciones.